La aparición de Home Alone en noviembre de 1990 representó la cristalización de una década que había transformado radicalmente el paisaje cultural estadounidense. Estados Unidos transitaba hacia el final de un periodo marcado por el reaganismo y se preparaba para enfrentar la incertidumbre geopolítica tras la caída del muro de Berlín en 1989. La Guerra Fría concluía formalmente, y con ella se disolvían las certezas que habían definido la identidad nacional durante más de 40 años. Esta coyuntura histórica generó un clima de nostalgia retrospectiva, donde el público estadounidense buscaba refugio en narrativas que exaltaran los valores tradicionales de familia y hogar. El año 1990 marcó el comienzo de una nueva era cinematográfica caracterizada por la expansión tecnológica y la consolidación de los multiplex como espacio dominante de exhibición. La industria hollywoodense experimentaba con efectos digitales cada vez más sofisticados, mientras el mercado del vídeo doméstico comenzaba a rivalizar con las salas de cine en términos de rentabilidad. En este contexto, Home Alone surgió como una propuesta aparentemente modesta. Una comedia familiar con presupuesto limitado de $18.3 millones, filmada íntegramente en locaciones de Illinois entre el 14 de febrero y el 8 de mayo de 1990. Desde una perspectiva sociológica, la película dialogaba con preocupaciones profundas de la clase media estadounidense respecto a la seguridad infantil y la estructura familiar. La década de los 80 había visto el surgimiento del concepto de niño llave, latchkey kid, aquellos menores que regresaban a hogares vacíos debido a que ambos progenitores trabajaban. Simultáneamente, los medios masivos difundían relatos sobre secuestros y peligros urbanos, alimentando una paranoia colectiva sobre la vulnerabilidad infantil. Home Alone abordaba estas ansiedades de manera oblicua, transformándolas en material cómico donde el abandono accidental se convertía en aventura liberadora. La filosofía subyacente al proyecto conectaba con corrientes conservadoras del pensamiento estadounidense que privilegiaban la autosuficiencia individual sobre la dependencia institucional. Kevin McAllister no recurre a policías ni servicios sociales para resolver su dilema, en cambio, aplica ingenio personal y recursos domésticos para defenderse. Esta ideología del self-reliance, heredera del trascendentalismo emersoniano y profundamente arraigada en el imaginario estadounidense, resonaba particularmente en una época donde el neoliberalismo predicaba la reducción del estado de bienestar y la valorización del emprendimiento individual. Para comprender cabalmente el contexto creativo, resulta imprescindible examinar la posición de John Hughes en la industria cinematográfica hacia 1989 a 1990. Hughes había consolidado su reputación durante los años 80 como el cronista por excelencia de la experiencia adolescente estadounidense con obras como The Breakfast Club, 1985, Ferris Bueller's Day Off, 1986, y Pretty in Pink, 1986. Su capacidad para capturar las texturas emocionales de la juventud suburbana lo había convertido en una figura influyente cuyas películas generaban tanto respeto crítico como éxito comercial masivo. Sin embargo, hacia finales de la década, Hughes comenzaba a experimentar con narrativas centradas en dinámicas familiares más que en conflictos adolescentes. Planes, Trans y Automóviles, 1987, había demostrado su habilidad para equilibrar comedia física con momentos de genuina ternura emocional, mientras que Uncle Buck, 1989, exploraba las responsabilidades adultas a través de una lente cómica. Este último proyecto resultó particularmente significativo pues introducía al mundo a Macaulay Culkin, cuya actuación infantil impresionó profundamente a Hughes. Durante el rodaje, una escena específica donde el personaje de Culkin interrogaba a una niñera a través del buzón de la puerta plantó la semilla conceptual que germinaría en Home Alone. Hughes concibió el guión durante unas vacaciones familiares, momento en el cual experimentó la ansiedad típica de cualquier padre respecto a olvidar algún elemento esencial del equipaje. Según declaró a la revista Time en 1990, el proceso mental fue directo. Compilaba mentalmente una lista de todo aquello que no debía olvidar, y súbitamente pensó será mejor que no olvide a mis hijos. Esta reflexión provocó la pregunta hipotética que estructuraría toda la narrativa. ¿Qué sucedería si dejara a mi hijo de 10 años en casa? Hughes redactó el primer borrador del guión en apenas 9 días tras regresar de aquel viaje, trabajando con la urgencia creativa que caracterizaba su método compositivo. La influencia del cine clásico hollywoodense permeaba el proyecto desde su concepción.
Hughes era un consumidor voraz de la comedia física del periodo mudo y de las screwball-comedies de los años 30 y 40, tradiciones que privilegiaban el timing coreográfico y la precisión mecánica sobre el diálogo ingenioso. Particularmente notable resulta la deuda con directores como Buster Keaton y Harold Lloyd, cuyos personajes enfrentaban obstáculos monumentales mediante combinaciones de astucia, accidente feliz y resistencia física extraordinaria. El diseño de las trampas que Kevin despliega contra los ladrones evoca directamente las construcciones elaboradas de Rube Goldberg, aquel dibujante cuyas máquinas fantásticamente complejas ejecutaban tareas simples. Simultáneamente, Home Alone dialogaba con la tradición cinematográfica de los relatos navideños, específicamente aquellos que privilegiaban la reconciliación familiar como núcleo temático. Películas como It's a Wonderful Life, 1946, y A Christmas Carol en sus múltiples adaptaciones habían establecido la fórmula donde un protagonista temporalmente alejado de sus afectos experimenta una epifanía que le permite reevaluar sus prioridades vitales. Hughes tomaba esta estructura pero la subvertía parcialmente. Mientras en aquellos clásicos el protagonista debía aprender humildad o generosidad, Kevin C. Callister debe simplemente reconocer que necesita a su familia, y que ésta lo necesita a él. La recepción inicial del concepto dentro de la comunidad profesional fue paradójicamente escéptica. Warner Bros., el estudio que originalmente había acordado financiar y distribuir el proyecto, se mostró cada vez más reticente a medida que el presupuesto escalaba desde los 14 millones iniciales hasta los 18.3 millones finales. 3 semanas antes del inicio programado de la producción, el estudio decidió cancelar el proyecto, colocándolo en turnaround, un estado liminal donde los derechos podían ser adquiridos por otra entidad. Este momento de crisis potencialmente catastrófica reveló tanto la determinación de Hughes como su astucia comercial. Mientras Warner Bros. Deliberaba, Hughes había mantenido conversaciones secretas con ejecutivos de 20ª Century Fox, anticipando precisamente esta eventualidad. Cuando Warner oficializó su retiro, Fox intervino con celeridad, ofreciendo no solo asumir el presupuesto completo sino incrementarlo ligeramente para asegurar las condiciones de producción óptimas. Este respaldo institucional permitió que Chris Columbus y Macaulay Culkin fueran contratados inmediatamente, salvando un proyecto que parecía destinado al fracaso antes siquiera de comenzar. El escepticismo profesional no se limitaba a consideraciones presupuestarias. Muchos ejecutivos y agentes consideraban que una película protagonizada casi exclusivamente por un niño de 8 años representaba un riesgo comercial significativo. El cine infantil de la época tendía a depender de elencos corales o de la presencia de estrellas adultas para atraer al público familiar. La propuesta de Hughes invertía esta fórmula. Macaulay Culkin aparecería en pantalla durante aproximadamente 3/4 del metraje total, sosteniendo la narrativa mediante su performance. Esta audacia conceptual desafiaba las convenciones industriales vigentes y generaba dudas legítimas sobre la viabilidad del proyecto. 2. Arquitectura narrativa. La estructura dramática de Home Alone opera mediante una economía narrativa notable donde cada elemento introducido en el primer acto encuentra su resolución o inversión en los actos subsiguientes. Hughes diseñó el guión siguiendo rigurosamente los principios del Setup and Payoff, garantizando que ningún detalle permaneciera arbitrario. La secuencia inicial, ambientada la noche previa a la partida de la familia M. C. Callister hacia París, establece meticulosamente todos los elementos que cobrarán significación posterior. La cantidad abrumadora de personas en la casa, el apagón que neutraliza los relojes despertadores, la leche derramada sobre los documentos de viaje. El modelo dramático que articula el relato es esencialmente picaresco, género literario donde un protagonista de recursos limitados debe ingeniárselas para sobrevivir en un mundo hostil poblado de antagonistas más poderosos. Kevin C. Callister encarna la figura arquetípica del pícaro. Inteligente, adaptable, ocasionalmente travieso pero fundamentalmente noble. Su trayectoria a través del filme replica la estructura del viaje heroico monomítico identificado por Joseph Campbell, aunque despojado de su solemnidad épica y traducido a términos cómicos suburbanos. Kevin recibe el llamado a la aventura cuando despierta y descubre la casa vacía, atraviesa pruebas y aliados cuando enfrenta a los ladrones, obtiene una revelación mediante su conversación con Marley en la iglesia y finalmente experimenta el retorno con el elixir cuando su familia regresa en la mañana navideña.
La cronología se desarrolla en un arco temporal condensado que abarca aproximadamente 4 días. Desde la caótica noche previa al viaje hasta la mañana de Navidad. Hughes manipula esta temporalidad limitada para crear una sensación simultánea de urgencia y expansividad. Para Kevin, cada día en soledad se dilata mediante experiencias intensas que aceleran su maduración emocional. Para sus padres varados en Europa, el tiempo se comprime angustiosamente mientras enfrentan obstáculos burocráticos y logísticos que impiden su retorno inmediato. Esta estructura temporal paralela genera tensión dramática sostenida. El espectador conoce ambas trayectorias y anticipa la inevitabilidad de su convergencia. El trabajo con el tiempo interno del relato revela sofisticación notable en cómo Hughes establece ritmos diferenciados para cada fase de la narrativa. El primer acto transcurre con premura frenética. La familia despierta tarde, se viste apresuradamente, cuenta incorrectamente a los niños, corre hacia el aeropuerto. Esta velocidad caótica contrasta deliberadamente con el segundo acto, donde Kevin explora la casa vacía con parsimonia casi sensorial, deleitándose en actividades prohibidas como saltar en las camas o ingerir helado para desayunar. El tercer acto retorna a la aceleración cuando los ladrones atacan y Kevin debe ejecutar su plan defensivo con precisión cronométrica. Los conflictos que estructuran la progresión dramática operan en múltiples registros simultáneamente. El conflicto externo más evidente, Kevin versus los ladrones, funciona como motor de la acción física que culmina en las secuencias de las trampas. Pero este conflicto superficial encubre tensiones más profundas y psicológicamente complejas. Kevin contra su propia familia, específicamente contra Buzz, el hermano mayor que lo humilla, Kevin contra su culpa por haber deseado que su familia desapareciera, Kevin contra su miedo a la maduración y a la independencia que simultáneamente anhela y teme. La escalada de estos conflictos sigue una progresión lógica donde cada resolución parcial introduce nuevas complicaciones. Inicialmente, Kevin celebra su libertad y disfruta la ausencia de supervisión adulta. Esta fase hedonista termina cuando toma conciencia de que los Wet Bandits han identificado su casa como objetivo. El conflicto entonces muta. Ya no se trata simplemente de disfrutar la soledad sino de proteger el hogar familiar. Esta protección requiere que Kevin abandone su egoísmo infantil y asuma responsabilidades adultas, completando así el arco de transformación que Hughes diseñó para el personaje. Los puntos de inflexión narrativa están cuidadosamente distribuidos para mantener el interés dramático sin romper la verosimilitud interna del relato. El primer giro significativo ocurre cuando Kate McAllister, en pleno vuelo sobre el Atlántico, súbitamente recuerda que Kevin fue olvidado. Este momento precipita la acción B, los esfuerzos desesperados de la familia por regresar, que funcionará en contrapunto con la acción A, las aventuras de Kevin. El segundo giro arriba cuando Harry y Marv finalmente comprenden que Kevin está solo en la casa, transformando lo que había sido un plan criminal abstracto en amenaza inmediata y personal. Las trampas que Kevin diseña constituyen en sí mismas pequeñas narrativas autónomas, cada una con su propio ritmo y resolución. Hughes y Columbus orquestan estas secuencias como números musicales en un film de comedia clásica, donde la habilidad técnica y el timing cómico deben combinarse perfectamente para lograr el efecto deseado. La escalera lubricada con grasa, los ornamentos navideños esparcidos en el suelo, el soplete que carboniza la cabeza de Harry. Cada trampa funciona como miniatura perfectamente ejecutada de causa y efecto, donde la física se exagera levemente para efectos cómicos sin abandonar completamente la plausibilidad. El clímax resuelve ambas líneas narrativas mediante una estructura de montaje paralelo que genera tensión máxima. Mientras Kevin atrae a los ladrones hacia la casa vecina vacía donde será emboscado por Marley, Kate viaja desesperadamente a través de la noche nevada en compañía de Gus Polinski y su banda de polka. La simultaneidad de estas acciones, reforzada mediante el trabajo de edición de Raja Gosnell, crea la sensación de que todos los elementos del relato convergen hacia una resolución inevitable donde las fuerzas del bien, familia, comunidad, hogar, triunfarán sobre el caos representado por los criminales. La composición final ofrece un cierre que balancea satisfacción emocional con sutileza formal. Kevin no revela a su familia los peligros que enfrentó. El diente dorado de Harry hallado en el suelo constituye el único vestigio físico de la aventura. Esta reticencia sugiere que Kevin ha madurado lo suficiente para comprender que algunos triunfos no requieren reconocimiento externo. Simultáneamente,
Observamos a través de la ventana cómo Marley se reconcilia con su hijo y conoce finalmente a su nieta, cumpliendo el arco emocional secundario que humanizó el filme más allá de su premisa cómica. Hughes contempló múltiples escenas que finalmente no fueron filmadas o fueron eliminadas durante el montaje. Una secuencia extensa titulada Les Plaies in Paris mostraba a la familia en Francia incapaz de dormir debido a la culpa y la preocupación, con diálogos más explícitos sobre sus sentimientos. Esta escena fue reducida drásticamente porque ralentizaba el ritmo y subrayaba emociones que funcionaban mejor cuando permanecían tácitas. Otra secuencia cortada mostraba a Kevin visitando la casa embrujada donde supuestamente Marley había asesinado a su familia, confrontación que habría anticipado excesivamente su encuentro posterior en la iglesia. Columbus contribuyó decisivamente a la estructura final mediante su reescritura no acreditada del guión. Su adición más significativa fue el personaje de Old Man Marley, el vecino que los niños del barrio temen pero que resulta ser gentil y melancólico. Este personaje proporciona al filme una capa de profundidad emocional que evita que la comedia física se vuelva mecánica. La conversación entre Kevin y Marley en la iglesia, donde ambos discuten sus familias fragmentadas, otorga al relato un centro afectivo que contextualiza todas las payasadas precedentes como manifestaciones de anhelo por conexión humana. Versiones alternativas del guión exploraban dinámicas familiares más oscuras, con un Baz más genuinamente cruel y unos padres más negligentes. Hughes sabiamente optó por suavizar estos elementos. Los Mcallister son distraídos pero nunca maliciosos, y su olvido de Kevin es presentado como accidente comprensible dentro del caos matutino. Esta decisión narrativa resulta crucial porque permite que el público simpatice con la familia incluso mientras disfruta de la libertad de Kevin. Si los padres hubieran sido retratados como verdaderamente negligentes, el filme habría adquirido tonalidades más amargas que comprometerían su funcionalidad como entretenimiento familiar. 3. Personajes y dramaturgia humana. Kevin Mcallister emerge como protagonista extraordinariamente complejo para una comedia familiar, encarnando contradicciones que lo vuelven psicológicamente verosímil a pesar de lo fantástico de su situación. Es simultáneamente vulnerable e ingenioso, infantil y precozmente maduro, egoísta y finalmente generoso. Hughes construyó el personaje evitando los clichés gemelos del niño prodigio omnisciente o del infante indefenso. Kevin posee capacidades excepcionales, inteligencia práctica, creatividad, coraje, pero también limitaciones propias de su edad, miedos irracionales, comprensión incompleta de las motivaciones adultas, ocasional crueldad irreflexiva hacia sus hermanos. La performance de Macaulay Culkin resultó esencial para materializar esta complejidad en pantalla. Con apenas 10 años al momento del rodaje, Culkin demostró una comprensión intuitiva del timing cómico y una capacidad notable para modular su presencia escénica. Su expresividad facial, particularmente en la icónica toma donde aplica loción para después del afeitado y grita con las manos pegadas a las mejillas, comunica volúmenes de información emocional sin necesidad de diálogo. Columbus destacó posteriormente que Culkin jamás actuaba como niño, poseía una naturalidad ante la cámara que hacía que sus reacciones parecieran espontáneas incluso cuando habían sido cuidadosamente coreografiadas. La evolución psicológica de Kevin a través del filme replica en microcosmos el tránsito de la infancia hacia la adolescencia temprana. Al inicio es petulante y autocentrado, exigiendo que la familia atienda sus necesidades sin considerar que otros también poseen deseos legítimos. Su deseo de que la familia desaparezca representa la fantasía infantil universal de autonomía absoluta sin responsabilidades. Cuando este deseo se materializa literalmente, Kevin atraviesa las etapas predecibles. Júbilo inicial, gradual soledad, eventualmente terror cuando comprende que la independencia auténtica implica enfrentar peligros reales sin red de seguridad. Las contradicciones internas que habitan a Kevin proporcionan el combustible emocional que mantiene vivo al personaje más allá de su funcionalidad como generador de gags físicos. Desea fervientemente ser mayor y que lo traten con respeto, pero cuando se encuentra genuinamente solo descubre que aún necesita la estructura y el consuelo que proporciona la familia. Es valiente pero también aterrorizado, especialmente por el sótano con su amenazador horno que en su mente cobra vida monstruosa. Hughes permite que estas contradicciones coexistan sin resolverse prematuramente, reconociendo que la psicología infantil auténtica raramente es coherente o lineal. Harry y Marv, los Wet Bandits,
funcionan como antagonistas pero también como necesarios catalizadores del crecimiento de Kevin. Su criminalidad es lo suficientemente amenazante para crear tensión dramática genuina, pero lo suficientemente torpe para permitir que un niño de 8 años lo supere mediante ingenio. Joe Pesci, recién salido de su colaboración con Martin Scorsese en Goodfellas, aportó una intensidad genuinamente intimidante a Harry que equilibra la bufonería de su compañero. Daniel Stern como Marv proporciona el alivio cómico más explícito, con su rostro extraordinariamente expresivo comunicando dolor, sorpresa y frustración creciente a medida que las trampas de Kevin lo devastan. La filosofía que articula la presencia de estos villanos conecta con corrientes profundas del pensamiento estadounidense respecto a la propiedad y la defensa del hogar. Harry y Marv no son asesinos ni violadores, son ladrones, criminales cuya transgresión primaria consiste en invadir propiedades ajenas. Kevin los enfrenta no mediante violencia pura sino mediante defensa estratégica del espacio doméstico, actualizando así el concepto fundacional del Castle Doctrine que permite a los ciudadanos proteger sus hogares usando fuerza proporcional. Que esta defensa sea ejecutada por un niño mediante trampas de ingenio cartunesco no disminuye la resonancia ideológica del planteamiento. Los personajes secundarios, aunque reciben menos tiempo en pantalla, están diseñados con precisión notable para reflejar facetas de las preocupaciones temáticas del filme. Catherine hará como Kate McAllister encarna la culpa maternal magnificada hasta proporciones casi cómicas. Una vez que recuerda a Kevin, su determinación de regresar se vuelve monomaníaca, dispuesta a viajar en camionetas decrépitas con desconocidos si ello la acerca 1 kilómetro más a su hijo. John Hurt como Peter McAllister proporciona el contrapunto racional. Preocupado pero pragmático, confiando en que las instituciones, policía, vecinos, protegerán a Kevin hasta que la familia pueda retornar. Old Man Marley, interpretado por Robert Blasem, constituye la adición más significativa de Columbus al material original de Hughes. Inicialmente presentado como figura siniestra mediante rumores que los niños del vecindario propagan, Marley emerge gradualmente como personaje de profunda tristeza humana. Un hombre separado de su hijo debido a una disputa nunca especificada, incapaz de conocer a su nieta debido al orgullo mutuo que impide la reconciliación. Su conversación con Kevin en la iglesia funciona como espejo. Ambos han perdido temporalmente sus familias y ambos deben aprender que el amor requiere vulnerabilidad, disposición a admitir errores y pedir perdón. La relación Kevin-Marley invierte las dinámicas tradicionales de poder entre adultos y niños. Es Kevin quien ofrece consejo al anciano, sugiriendo que llame a su hijo y se reconcilie. Esta inversión no es presentada como transgresión sino como manifestación de sabiduría emergente. Kevin ha aprendido mediante experiencia dolorosa que la familia, con todas sus irritaciones y frustraciones, constituye un bien irreemplazable. Al articular esta verdad para Marley, Kevin la internaliza para sí mismo, completando su arco transformativo justo a tiempo para el clímax donde deberá demostrar físicamente su compromiso de proteger el hogar familiar. La evolución de las relaciones entre personajes sigue patrones que equilibran convención y sorpresa. La relación Kevin-Buzz-Devin Rattray comienza en hostilidad fraterna típica. El hermano mayor humilla al menor sistemáticamente, aprovechando su superioridad física. Cuando Kevin se encuentra solo, fantasea inicialmente con venganza. Salta en la cama de Buzz, hurga sus pertenencias, disfruta acceso irrestricto al espacio que normalmente le está vedado. Pero esta satisfacción resulta vacía a la ausencia de Buzz, y del resto de la familia, pesa más que el placer de la retribución diferida. La relación entre Kate y el resto de la familia evoluciona desde culpa compartida hacia comprensión colectiva de que el amor familiar trasciende los errores individuales. Inicialmente, Kate se culpa exclusiva y desproporcionadamente por el olvido de Kevin, hasta el punto de rozar la neurosis. Gradualmente, la familia completa reconoce su responsabilidad compartida, no por el olvido específico sino por haber tratado a Kevin con desdén, ignorando sus necesidades emocionales mientras atendían la logística del viaje. Esta conciencia colectiva prepara la reconciliación final, donde Kevin no necesita articular su aventura porque la familia ya ha aprendido la lección que él, paralelamente, descubrió en su soledad. 4.
Lenguaje cinematográfico. La gramática visual de Home Alone fue meticulosamente construida por el director de fotografía Julio Macat en colaboración con Columbus para crear una estética que simultáneamente evocara nostalgia navideña y permitiera la ejecutabilidad de la comedia física. Macat empleó iluminación cálida dominada por tonos dorados y ámbar dentro de la casa Msekallister, contrastando con la frialdad azulada del exterior nevado. Esta dicotomía cromática refuerza temáticamente la casa como espacio de calidez y seguridad asediado por la hostilidad del mundo exterior, representada tanto por el clima invernal como por los ladrones que acechan en las sombras. La composición del encuadre varía estratégicamente según la perspectiva narrativa que Columbus desea privilegiar en cada momento. Cuando Kevin se encuentra solo en casa disfrutando su libertad, la cámara adopta ángulos bajos que magnifican la arquitectura doméstica, haciendo que habitaciones familiares parezcan vastos espacios de posibilidad. El salón, las escaleras, incluso la cocina se transforman en territorios épicos para el niño solitario. Esta técnica no solo comunica visualmente la experiencia subjetiva de Kevin, sino que también establece la casa como personaje activo en el drama. Un laberinto que Kevin conoce íntimamente y que los intrusos deben navegar a su propio riesgo. Conversamente, cuando los padres aparecen en escena, los encuadres se vuelven más convencionales, utilizando ángulos a la altura de los ojos y composiciones balanceadas que sugieren perspectiva adulta racional. Esta alternancia entre modos visuales refuerza la estructura paralela del montaje. Dos mundos separados por el océano Atlántico, cada uno regido por lógicas diferentes, fantasía infantil versus realidad adulta, que eventualmente deben converger. Macat y Columbus evitan el error de imponer un estilo visual uniforme sobre materiales que requieren tratamientos diferenciados. El color funciona como sistema semántico que comunica información emocional sin necesidad de diálogo explícito. La casa Msekallister está decorada profusamente con rojos intensos y verdes bosque, colores tradicionalmente asociados con la Navidad pero que también connotan calidez, vitalidad y pertenencia familiar. Los suéteres de Kevin son predominantemente rojos, visualizándolo como extensión orgánica del espacio doméstico. En contraste, Harry y Marv visten tonos apagados, negro, gris, marrón oscuro, que los marca visualmente como intrusos en este paisaje cromático festivo. La nieve omnipresente en las escenas exteriores cumple múltiples funciones visuales y narrativas. Estéticamente, crea el lienzo blanco sobre el cual los colores artificiales, luces navideñas, decoraciones, resaltan con particular intensidad. Narrativamente, la nieve funciona como cronómetro visual. A medida que se acumula a través de los días, el espectador intuitivamente comprende el paso del tiempo hacia la Navidad. Temáticamente, la nieve simultáneamente aísla a Kevin, dificultando su rescate, y embellece su mundo, transformando el suburbio en paisaje casi fantástico. El movimiento de cámara está cuidadosamente calibrado para servir propósitos dramáticos específicos en lugar de exhibir virtuosismo técnico vacío. Columbus evita mayormente los movimientos complejos de grúa o Steadicam que estaban poniéndose de moda a finales de los 80. En cambio, privilegia travelings precisos que siguen a los personajes mientras se mueven por el espacio, manteniendo siempre las relaciones espaciales legibles para el espectador. Esta claridad geográfica resulta esencial para el funcionamiento de las secuencias de las trampas. El público debe comprender exactamente dónde están ubicados los personajes en relación con los peligros que Kevin ha dispuesto. La selección de óptica varía según el registro emocional de cada escena. Para los momentos cómicos, especialmente las reacciones de Harry y Marv al enfrentar las trampas, Macat emplea lentes ligeramente abiertos que permiten capturar performances físicas completas sin fragmentación excesiva. Para los momentos de mayor intimidad emocional, la conversación Kevin Marley en la iglesia, la reunión final con Kate, la cinematografía se vuelve más cerrada, privilegiando primeros planos que capturan las sutilezas expresivas de los actores. Esta modulación en la escala visual ayuda a ritmar el filme emocionalmente, proporcionando descansos necesarios de la energía frenética de las secuencias de acción. El montaje ejecutado por Raja Gosnell opera como elemento estructurante que orquesta los múltiples hilos narrativos en un tejido coherente. Gosnell debe balancear tres líneas de acción. Las aventuras de Kevin en casa, los esfuerzos desesperados de la familia por retornar, y las maquinaciones criminales de Harry y Marv. El editor emplea montaje paralelo clásico, cortando entre estas líneas de manera que cada una alimenta la urgencia de las otras.
Cuando Kate finalmente consigue transporte gracias a Gus Polinski, el montaje intercala su trayecto nocturno con Kevin preparando las trampas, creando la impresión de que dos fuerzas convergentes se aproximan hacia un destino compartido. El ritmo editorial varía dramáticamente entre las diferentes secciones del filme. El prólogo caótico, donde la familia se prepara para el viaje, emplea montaje rápido con tomas cortas que comunican visualmente la confusión y el apresuramiento. Las escenas de Kevin disfrutando su soledad son editadas con más parsimonia, permitiendo que las tomas respiren y que el espectador saboree los pequeños placeres que el protagonista descubre. Las secuencias de las trampas son editadas con precisión cronométrica casi musical, donde cada golpe, caída o explosión debe coincidir exactamente con el timing que maximiza el efecto cómico. El uso del silencio y las pausas demuestra la sofisticación formal de Columbus y Gosnell. Existen momentos donde todo sonido diegético desaparece momentáneamente, permitiendo que las imágenes y las expresiones faciales comuniquen sin interferencia. El momento donde Kevin descubre que verdaderamente está solo, por ejemplo, se desarrolla en un silencio casi total, quebrado únicamente por los crujidos de la casa vacía. Esta austeridad sonora crea espacio para que la conciencia del espectador procese las implicaciones emocionales de lo que presencia, en lugar de ser arrastrado constantemente hacia adelante por música o efectos sonoros. Las transiciones entre escenas raramente llaman la atención sobre sí mismas, privilegiando la fluidez narrativa sobre el estilo conspicuo. Columbus y Gosnell emplean mayormente cortes directos o fundidos simples, reservando transiciones más elaboradas para momentos que requieren énfasis especial. La transición desde el final del primer día de Kevin solo hacia la mañana navideña, por ejemplo, emplea un fundido lento acompañado por Somewhere in My Memory en arreglo orquestal completo, señalando que hemos alcanzado un momento de gracia temporal antes de que las complicaciones arriben. Sonido, música y atmósfera. La partitura compuesta por John Williams constituye uno de los elementos más distintivos y perdurables de Home Alone, elevando lo que podría haber sido una comedia menor hacia el estatus de clásico navideño imperecedero. Williams abordó el proyecto con la seriedad que normalmente reservaba para colaboraciones con directores como Steven Spielberg o George Lucas, reconociendo que el material, aunque superficialmente ligero, requería un tratamiento orquestal completo que respetara las tradiciones de la composición sinfónica clásica. La decisión de Columbus de reclutar a Williams, facilitada por la mediación de Spielberg, resultó inicialmente sorpresiva. El presupuesto modesto de la película no sugería la necesidad de un compositor de su calibre y precio. Somewhere in My Memory, la canción tema con letra de Leslie Bricusse, funciona como eje emocional de toda la banda sonora. Williams la concibió como nuevo villancico contemporáneo que pudiera incorporarse orgánicamente al canon navideño existente sin parecer imitación hueca. La melodía emplea pares de terceras menores descendentes, intervalo que en la teoría musical occidental se asocia fuertemente con la nostalgia y la melancolía. Instrumentalmente, Williams orquesta la canción empleando celesta, campanillas, glockenspiel y xilófono para crear textura tímbrica que evoca simultáneamente cajas musicales de juguete y coros celestiales, fusionando lo infantil con lo sublime. Los leitmotivs recurrentes estructuran la experiencia auditiva del filme de manera que el espectador, incluso inconscientemente, asocia ciertos temas musicales con situaciones o estados emocionales específicos. El tema de Kevin aparece en variaciones múltiples. Juguetón y ligero cuando el niño disfruta su libertad, nostálgico y vulnerable cuando extraña a su familia, heroico y determinado cuando enfrenta a los ladrones. Esta flexibilidad temática demuestra la maestría compositiva de Williams. La misma célula melódica se transforma radicalmente según la orquestación e instrumentación que la vehiculizan. El tema de los ladrones contrasta marcadamente con el material temático asociado a Kevin y su familia. Williams emplea maderas graves, clarinetes, fagots, en registro bajo combinadas con pizzicatos de cuerda para crear atmósfera de conspiración cómica. Este material musical nunca se vuelve verdaderamente amenazante, señalando al espectador que Harry y Marv, pese a sus intenciones criminales, no representan peligro mortal sino obstáculos cómicos que serán eventualmente superados. La ironía dramática inherente a esta caracterización musical resulta esencial para mantener el tono del filme. Queremos que Kevin triunfe, pero no tememos genuinamente por su vida. Williams integró villancicos tradicionales en la textura de su partitura,
empleándolos como comentario musical sobre la acción. Carol of the Bells acompaña las secuencias donde los ladrones exploran el vecindario identificando casas vacías. La insistencia rítmica del villancico subraya la naturaleza sistemática y predatoria de su operación criminal, mientras que su asociación navideña crea disonancia irónica con sus actos delictivos. O Holy Night emerge durante los momentos de mayor intimidad espiritual, particularmente en la iglesia donde Kevin conversa con Marley, su fragilidad melódica complementando la vulnerabilidad emocional de ambos personajes. La función dramática de la música en Home Alone trasciende el mero acompañamiento ilustrativo para convertirse en agente narrativo activo. Durante las secuencias de las trampas, Williams a menudo se aparta del enfoque Mickey Mouse, donde la música sincroniza literalmente cada acción visual, en favor de un enfoque contrapuntístico donde la música mantiene su propia lógica rítmica independiente de las imágenes. Este contrapunto permite que los gags físicos respiren, evitando que la banda sonora dictamine exactamente cómo el espectador debe reaccionar ante cada golpe o caída. La construcción del paisaje sonoro más allá de la música evidencia atención meticulosa al detalle. El diseño de sonido privilegia la acústica doméstica. Crujidos de madera cuando la casa se asienta, zumbido del refrigerador, tintineo de ornamentos navideños movidos por corrientes de aire. Estos sonidos ambientales crean sensación de intimidad y especificidad, haciendo que la casa Callister parezca espacio vivido auténtico en lugar de set cinematográfico. Para Kevin, estos sonidos representan inicialmente compañía tranquilizadora cuando comienza a sentirse solo y asustado, los mismos sonidos se vuelven amenazantes, sugiriendo presencias invisibles. Los efectos sonoros durante las secuencias de las trampas fueron cuidadosamente diseñados para maximizar tanto el impacto cómico como la verosimilitud aparente. Cada caída, golpe o explosión suena convincente pero ligeramente exagerado, reconociendo la naturaleza cartunesca de la violencia representada. El sonido cuando Marv pisa el ornamento navideño, por ejemplo, combina el crujido real del plástico quebrándose con un matiz húmedo que sugiere carne perforada, creando impresión multisensorial de dolor intenso sin mostrar explícitamente sangre o herida. El contraste entre música y acción alcanza su expresión más sofisticada en la secuencia donde Kevin atrae a los ladrones hacia la casa embrujada. Mientras visualmente presenciamos una persecución violenta por espacios oscuros y amenazantes, la música de Williams mantiene tonalidad heroica casi triunfalista, señalando al espectador que esta aparente crisis es de hecho el momento culminante del plan de Kevin. Esta disonancia entre registro visual y musical genera tensión productiva que mantiene al espectador involucrado mientras simultáneamente alivia cualquier ansiedad genuina respecto al desenlace. B. Lecturas y subtexto. Las ideas filosóficas que articulan Home Alone trascienden su premisa superficial para interrogar cuestiones fundamentales sobre autonomía infantil, estructura familiar y la transición de la inocencia hacia la responsabilidad. El filme plantea la pregunta socrática esencial. ¿Qué constituye una vida buena? Para Kevin, la respuesta evoluciona a través de la narrativa. Inicialmente cree que una vida buena equivale a libertad absoluta sin restricciones ni obligaciones. La experiencia le enseña que la libertad despojada de conexión humana se transforma en aislamiento aterrador, y que la familia, con todas sus irritaciones, proporciona el contexto necesario para que la existencia individual adquiera significado. El filme dialoga implícitamente con tradiciones filosóficas respecto a la relación entre individuo y comunidad. Kevin debe aprender que no es, como podría creer inicialmente, una mónada autosuficiente capaz de funcionar óptimamente en aislamiento. Su identidad está constitutivamente vinculada a su pertenencia familiar y comunitaria. Separado de estos contextos, pierde no solo apoyo material sino sentido existencial. Esta comprensión lo acerca a la tradición comunitarista en filosofía política, que enfatiza que los individuos son formados por sus comunidades de origen y que el atomismo liberal, la fantasía de independencia radical, representa ficción peligrosa. Políticamente, Home Alone puede leerse como alegoría de las tensiones entre libertad y seguridad que definieron el debate público estadounidense durante el cambio de década. Kevin renuncia voluntariamente a la seguridad que proporciona la supervisión adulta a cambio de libertad irrestricta, descubriendo que esta libertad trae consigo responsabilidades onerosas y peligros imprevistos. Su eventual reconocimiento de que necesita y desea el retorno de su familia puede interpretarse como admisión de que ciertas formas de autoridad y estructura, aunque limitantes,
resultan preferibles a la autonomía absoluta que inevitablemente deviene en vulnerabilidad. Las interpretaciones sociales del filme han subrayado cómo representa ansiedades de la clase media respecto a la erosión de la cohesión familiar bajo presiones económicas y culturales contemporáneas. Los Msekallister pueden permitirse un viaje navideño a París para 15 personas, situándolos firmemente en la élite económica suburbana. Sin embargo, esta abundancia material coexiste con negligencia emocional. La casa está tan saturada de personas que Kevin se vuelve invisible, olvidable. El filme sugiere que la prosperidad económica no garantiza ni reemplaza atención parental adecuada, crítica implícita del materialismo que privilegia acumulación sobre presencia afectiva. Éticamente, Home Alone navega territorio complejo respecto a la violencia proporcional en defensa propia. Kevin inflige dolor considerable sobre Harry y Marv. Quemaduras, contusiones, laceraciones. Que esta violencia sea presentada cómicamente no disminuye su intensidad objetiva. El filme debe persuadir al espectador de que esta retribución es justificada dado que a. Kevin está defendiendo su hogar legítimamente, b. Los ladrones son adultos que eligieron libremente cometer crímenes, y c. La desproporción física entre niño y adultos justifica que Kevin emplee cualquier ventaja táctica disponible. Esta lógica refleja doctrinas jurídicas reales respecto al derecho de defensa del hogar, pero su aplicación a comedia infantil genera fricción interpretativa notable. Los símbolos que atraviesan el filme funcionan como sistema coherente que refuerza las preocupaciones temáticas. La casa misma es el símbolo primario. Representa simultáneamente seguridad y prisión, espacio de intimidad familiar y campo de batalla. Que Kevin deba literalmente defender esta casa de intrusión externa convierte metáfora en acción literal. Las decoraciones navideñas, omnipresentes en cada encuadre, simbolizan la temporalidad de la abundancia y la felicidad. La Navidad es periodo liminal donde las reglas normales se suspenden, permitiendo que lo extraordinario, un niño venciendo a dos adultos, parezca momentáneamente posible. El sótano con su horno amenazante funciona como manifestación física de los miedos infantiles de Kevin. En varias escenas, la cámara adopta perspectiva subjetiva mostrando el horno con rostro diabólico formado por sus rejillas y controles. Este miedo irracional representa todas las ansiedades que Kevin debe confrontar para madurar. El terror a la oscuridad, a la soledad, a espacios incontrolados donde los monstruos podrían acechar. Su descenso final al sótano para iniciar la lavandería, tarea doméstica adulta, simboliza su disposición a enfrentar miedos previamente paralizantes, marca visible de su transformación psicológica. Las metáforas religiosas, aunque nunca explícitas, estructuran varios momentos clave. La conversación Kevin Marley ocurre en una iglesia durante un ensayo coral de música sacra. El espacio sagrado proporciona contexto para que ambos personajes experimenten revelaciones espirituales respecto a perdón y reconciliación. La Navidad misma, aunque secularizada en gran medida dentro del filme, retiene resonancias del relato cristiano de nacimiento y renovación. Kevin experimenta su propia forma de renacimiento. El niño egoísta que deseaba que su familia desapareciera muere simbólicamente, renaciendo como individuo capaz de amar y valorar sus vínculos filiales. El final del filme exhibe multivalencia interpretativa deliberada. La reunión de Kevin con Kate en la mañana navideña ofrece cierre emocional satisfactorio, pero ciertos elementos permanecen irresolucionados. ¿Ha cambiado fundamentalmente la familia, o simplemente han sido perdonadas transgresiones temporales? ¿Aprenderán los padres a prestar mayor atención a Kevin, o caerán eventualmente en patrones previos de negligencia benigna? ¿Recordará Kevin las lecciones aprendidas durante su soledad, o la madurez forzada se disipará cuando retorne la vida normal? Hughes y Columbus sabiamente evitan responder estas preguntas definitivamente, permitiendo que diferentes espectadores proyecten sus propias convicciones sobre el material. La ambigüedad también caracteriza la resolución del arco de los villanos. Harry y Marv son arrestados, presumiblemente enfrentarán consecuencias legales por sus crímenes. Pero el filme no representa su castigo. Los vemos esposados y humillados, pero después desaparecen de la narrativa. Esta elipsis es estratégica. Verlos genuinamente sufrir comprometería el tono cómico, mientras que permitirles escapar impunes ofendería el sentido de justicia del espectador. La solución es presentar su derrota como conclusión suficiente,
confiando en que el público imaginará castigo adicional sin necesidad de representarlo. Los significados abiertos permiten que Home Alone funcione para audiencias demográficamente diversas. Los niños pueden apreciar el filme como fantasía de poder donde un personaje de su edad supera a adultos malvados mediante ingenio. Los adolescentes pueden leerlo como validación de su deseo de independencia mezclado con reconocimiento realista de que todavía necesitan apoyo familiar. Los adultos, especialmente padres, pueden experimentarlo como recordatorio de que sus hijos los necesitan y valoran más de lo que las peleas cotidianas podrían sugerir. Esta adaptabilidad interpretativa explica parcialmente por qué el filme ha permanecido culturalmente relevante a través de generaciones. 7. Recepción, tiempo y herencia. El estreno de Home Alone el 16 de noviembre de 1990 en 1,202 salas de Estados Unidos fue precedido por una función de avance el 10 de noviembre en Chicago, ciudad natal de John Hughes. Los ejecutivos de 20th Century Fox temperaron sus expectativas. El presupuesto modesto, el protagonista infantil desconocido y la ausencia de estrellas establecidas sugerían que el filme generaría ingresos modestos suficientes para recuperar la inversión. La proyección de avance, sin embargo, entregó señales inesperadamente prometedoras. Aproximadamente 5% de la audiencia que asistió al preestreno retornó la semana siguiente para ver la película nuevamente, indicador de potencial boca a boca excepcional. El fin de semana inaugural superó dramáticamente las predicciones, recaudando $17 millones. Este desempeño, aunque impresionante, no anticipaba completamente el fenómeno que estaba por desatarse. Durante las semanas subsiguientes, Home Alone no experimentó la caída típica en taquilla que afecta a la mayoría de los estrenos. En cambio, la recaudación se incrementaba o mantenía estable, comportamiento anómalo que indicaba que las audiencias no solo asistían sino que recomendaban activamente el filme a amigos y familiares. Esta propagación viral analógica, recuérdese que estamos en 1990, antes de Internet y redes sociales, transformó lo que debía ser un éxito menor en fenómeno cultural masivo. Para febrero de 1991, Home Alone había permanecido como película número 1 en la taquilla estadounidense durante 12 semanas consecutivas, récord extraordinario que evidenciaba su apelación multigeneracional y su capacidad de generar asistencias repetidas. Familias completas asistían múltiples veces. El filme se había convertido en evento social compartido más que en mero producto de entretenimiento. Al finalizar su exhibición teatral, Home Alone había recaudado $285.8 millones domésticos y $190.9 millones internacionalmente, totalizando $476.7 millones contra su presupuesto de $18 millones. Ajustado por inflación, estas cifras equivaldrían aproximadamente a $1,5 billones contemporáneos, situándolo entre las 20 películas más taquilleras de todos los tiempos. El discurso crítico fue notablemente más ambivalente que la respuesta del público. Roger Ebert, el crítico más influyente de la época, otorgó al filme apenas 2.5 estrellas de 4, argumentando que la segunda mitad del filme, las secuencias de las trampas, traicionaba la promesa emocional del primer acto donde Kevin simplemente exploraba su soledad. Ebert escribió: "El problema es que el guión no se limita a las cosas que posiblemente podrían sucederle a un niño de 8 años olvidado. Toda plausibilidad desaparece y nos sentamos, distanciados, observando especialistas y efectos especiales tomar control de una película que prometía ser el tipo de historia con la que las audiencias podrían identificarse". Esta objeción reflejaba cierta concepción de lo que el cine infantil debía ser: realista, educativo, emocionalmente verosímil. Otros críticos compartieron la resistencia de Ebert hacia la violencia cartunesca de las trampas. Karin James del New York Times elogió la primera mitad del filme como plana y no sorprendente como su premisa adorable sugiere, pero reconoció que la segunda mitad entregaba humor físico efectivo. Alinson del Washington Post alabó la dirección de Columbus y la actuación de Culkin, mientras que Variety destacó el elenco. La recepción crítica mixta estableció un patrón que caracterizaría la relación entre Home Alone y la crítica profesional. Mientras los eruditos cinematográficos mantenían reservas respecto a su calidad artística, el público y eventualmente la historia cinematográfica lo consagraría como clásico imperecedero. La brecha entre apreciación crítica y popular invita a reflexiones sobre qué constituye mérito cinematográfico.
Los críticos, formados en tradiciones de cine de autor europeo y en valores de realismo psicológico, aplicaban criterios que privilegiaban sutileza y ambigüedad sobre satisfacción narrativa directa. Home Alone no aspiraba a estos valores, buscaba provocar risa, lágrimas y sentimientos cálidos mediante técnicas probadas de narración clásica hollywoodense. Su éxito evidenciaba que existía audiencia masiva ansiosa por entretenimiento que respetara las convenciones genéricas en lugar de subvertirlas, revelando cierta desconexión entre élites críticas y consumidores cinematográficos mayoritarios. La trayectoria de Home Alone en festivales fue limitada dado que no fue concebida como película de prestigio destinada a circuitos de arte. No compitió en Cannes, Venecia o Berlín, festivales que privilegian cine autoral de aspiraciones artísticas elevadas. Sin embargo, su nominación a 2 premios Oscar, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original por Somewhere in My Memory, y 2 Globos de Oro, Mejor Película, Musical o Comedia, y Mejor Actor para Macaulay Culkin, señalaba que incluso las instituciones de la industria reconocían su impacto cultural aunque lo excluyeran de categorías más prestigiosas. El legado de Home Alone sobre el cine familiar subsiguiente es incalculable. Estableció la template para una generación completa de comedias donde niños inteligentes superan a adultos incompetentes mediante combinaciones de ingenio y violencia slapstick. Baby's Day Out, 1994, Dennis the Menace, 1993, Blank Check, 1994. Aunque ninguna de estas imitaciones replicó el éxito del original, su mera existencia evidencia cómo Home Alone demostró la viabilidad comercial de una fórmula específica. La película también revitalizó el subgénero de comedias navideñas, preparando el terreno para éxitos como The Santa Claus, 1994, Jingle All the Way, 1996, y Elf, 2003. La influencia se extendió más allá del contenido hacia el modelo de negocio cinematográfico. Home Alone demostró que películas familiares de presupuesto moderado podían generar rentabilidades extraordinarias y conectaban emocionalmente con audiencias. Esta lección motivó a los estudios a invertir más agresivamente en el segmento familiar, percibiendo que estos filmes no solo generaban ingresos teatrales sino que también dominaban el mercado del vídeo doméstico donde las familias compraban copias para exhibiciones repetidas. El modelo Home Alone, película navideña de familia que se reestrenaba anualmente, se volvió práctica industrial estándar. El impacto sobre el público trasciende métricas cuantitativas para convertirse en fenómeno de memoria colectiva y tradición ritual. Para millones de personas que eran niños en 1990, Home Alone constituye recuerdo formativo inextricable de la infancia. Una de aquellas experiencias compartidas que define una generación. Ver la película se ha convertido en tradición navideña para familias globalmente. Su transmisión televisiva anual durante diciembre alcanza ratings que rivalizan con programación nueva. Esta conversión de producto comercial en tradición cultural evidencia cómo ciertos artefactos mediáticos trascienden su origen para convertirse en componentes esenciales del tejido social. 8. Autor y obra. Mirada retrospectiva dentro de la filmografía de John Hughes, Home Alone ocupa posición paradójica como obra que simultáneamente corona y clausura una etapa creativa. Hughes había definido los años 80 mediante comedias adolescentes que capturaban con precisión antropológica las texturas de la experiencia juvenil suburbana. Home Alone marcó su alejamiento definitivo de este material hacia exploraciones de dinámicas familiares y niñez. Aunque Hughes no dirigió el filme, función que delegó en Columbus, su autoría del guión y su rol productor protagónico lo establecen como obra inequívocamente hughesiana en preocupaciones temáticas y sensibilidad emocional. Retrospectivamente, Home Alone puede leerse como síntesis de las obsesiones recurrentes en el trabajo de Hughes. Su corpus privilegiaba consistentemente personajes marginados por estructuras sociales opresivas, usualmente la escuela o la familia, que deben encontrar afirmación mediante comunidades alternativas o autodescubrimiento. Kevin McAllister replica este arquetipo. Menospreciado por su familia, debe demostrar su valor mediante acciones extraordinarias. La diferencia radica en que mientras los adolescentes de Hughes, Ferris Bueller, Samantha Baker en Sixteen Candles, buscaban validación externa, Kevin aprende lección más madura sobre valorar los vínculos que posee en lugar de buscar escape hacia libertad ilusoria. El estilo característico de Hughes, combinación de comedia física con momentos de vulnerabilidad emocional auténtica,
alcanza quizá su expresión más refinada en Home Alone. La alternancia entre secuencias de puro slapstick y escenas de quietud contemplativa, Kevin mirando la fiesta navideña a través de la ventana, su conversación con Marley, genera ritmo dinámico que mantiene enganchada a audiencia heterogénea. Hughes siempre resistió la categorización de su obra como películas para adolescentes o comedias, insistía que trataba con emociones humanas universales presentadas en contextos específicos etarios. Home Alone valida esta autocomprensión. Funciona simultáneamente como aventura infantil, sátira familiar y meditación sobre soledad y pertenencia. La recepción de Home Alone evolucionó dramáticamente con el tiempo, transformándose de éxito comercial controvertido a clásico indiscutible. Durante los años 90, persistía debate crítico respecto a sus méritos artísticos versus su apelación popular. Académicos cinematográficos discutían si la violencia cartunesca normalizaba agresión infantil o simplemente reciclaba tradiciones de comedia física consolidadas desde la era muda. Este debate se ha disipado gradualmente para la década de 2010. Home Alone era universalmente reconocida como logro significativo del cine familiar estadounidense, suficientemente distintiva para merecer análisis académico serio. La selección de Home Alone en 2023 para preservación en el National Film Registry de la Biblioteca del Congreso, honor reservado para películas consideradas cultural, histórica o estéticamente significativas, formalizó su transición de entretenimiento popular a patrimonio cultural. El NFR históricamente ha privilegiado obras de canon artístico establecido, pero durante las últimas décadas ha expandido su enfoque para incluir filmes que capturan momentos culturales significativos independientemente de su prestigio crítico original. La inclusión de Home Alone reconoce que su impacto cultural, como transformó el cine familiar, como definió las experiencias navideñas de una generación, justifica su preservación como documento histórico vital. La actualidad de Home Alone en el siglo XXI plantea cuestiones fascinantes sobre vigencia temática versus obsolescencia tecnológica. Los dispositivos que estructuran el olvido de Kevin, el apagón que neutraliza despertadores, la necesidad de contar físicamente a los niños porque no hay registro digital, parecen arcaicos en época de teléfonos inteligentes y vigilancia constante. Contemporáneamente, un niño olvidado podría simplemente llamar o enviar mensaje de texto a sus padres. Sin embargo, esta obsolescencia tecnológica no ha disminuido la resonancia emocional del filme, funciona ahora como nostalgia doblemente codificada. Por la niñez representada y por la era predigital cuando tal desconexión era plausible. Temáticamente, las preocupaciones centrales de Home Alone permanecen relevantes. Las ansiedades sobre seguridad infantil, la tensión entre autonomía y dependencia, el papel de la familia en la formación de identidad. Estos temas conservan actualidad en culturas que continúan negociando qué grados de libertad corresponden a diferentes etapas del desarrollo infantil. La propuesta radical del filme, que un niño de 8 años puede no solo sobrevivir sino prosperar temporalmente sin supervisión adulta, continúa provocando debates sobre competencia infantil y sobre protección parental, temas intensificados por discursos contemporáneos sobre crianza helicóptero y niños de alcance libre. El diálogo que Home Alone establece con la modernidad es fascinantemente contradictorio. Por un lado, la película puede leerse como profundamente conservadora. Celebra valores tradicionales de familia nuclear, propiedad privada y autosuficiencia individual. Por otro, contiene elementos potencialmente subversivos. Cuestiona autoridad parental, valida que los niños posean conocimientos y capacidades que los adultos subestiman, sugiere que las estructuras familiares normativas pueden ser asfixiantes y que cierta soledad es necesaria para el desarrollo psicológico saludable. Esta ambivalencia ideológica explica parcialmente por qué Home Alone continúa siendo proyectada y analizada más de 3 décadas después de su estreno. No entrega mensaje unívoco fácilmente reducible a eslogan político, en cambio, articula tensiones genuinas respecto a cómo las sociedades deben equilibrar libertad individual con obligaciones comunitarias, cómo las familias deben balancear autonomía infantil con protección parental. Diferentes audiencias extraen significados divergentes del mismo material, fenómeno que evidencia la riqueza simbólica que Hughes y Columbus lograron insuflar en lo que superficialmente parecía simple comedia navideña. Finalmente, Home Alone persiste como recordatorio de que el valor cinematográfico no se mide exclusivamente mediante innovación formal o complejidad intelectual.
El filme no revolucionó el lenguaje cinematográfico ni propuso teorías filosóficas radicales. Su logro consistió en ejecutar brillantemente dentro de parámetros genéricos establecidos, entregando historia narrativamente satisfactoria, visualmente elegante, emocionalmente resonante y universalmente accesible. Esta accesibilidad, a menudo descartada por críticos como vulgarización, constituye precisamente su fortaleza. Home Alone se comunica efectivamente con audiencias diversas porque respeta y emplea competentemente las convenciones que generaciones de cineastas desarrollaron para conectar historias con públicos masivos. En última instancia, el cine existe para conectar humanidad consigo misma mediante experiencias compartidas medido por este criterio. Pocas películas han tenido éxito tan rotundo como Home Alone en unir a personas a través de fronteras geográficas, generacionales y culturales en reconocimiento colectivo de verdades emocionales fundamentales sobre familia, soledad, crecimiento y amor.